tema muy importante y que tenemos que entender bien. Vamos a hablar de las fases del juego. El juego es verdad que es un todo, es algo indivisible y es realmente difícil de dividir en fases. Pero en realidad la mayoría de los expertos, para poder estudiarlo, estructuran y clasifican el juego en 4 fases. En ese tema vamos a intentar introducir el concepto de las fases del juego, para posteriormente realizar análisis de los mismos de manera mucho más eficaz. Así que dale al play y que comenzamos. El fútbol es un juego de ida y vuelta. Es un todo, que tiene constantes transiciones, pero normalmente su análisis se disecciona en 4 fases más las acciones a balón parado. Las fases son la fase ofensiva, la transición a ataque-defensa, la fase defensiva y la transición defensa-ataque. La fase ofensiva es la fase en la cual el equipo tiene el balón e inicia un ataque desde la propia organización. Es decir, se llama también por eso ataque organizado. Es decir, se inicia cuando la posesión la tengo yo y tanto mi equipo como el rival están perfectamente colocados. Cuando el equipo tiene el balón en ataque, en esta fase ofensiva, y lo pierde, se pasa a la transición ataque-defensa. Es decir, es una fase temporal, transitoria, para ver cómo me organizo yo y cuáles son mis comportamientos cuando pierdo el balón. Aquí se ven los típicos mecanismos de cambio de chip entre ataque y defensa, entre pasar de atacar a pasar a defender. Y es una fase en la cual los equipos normalmente no están organizados porque te pilla en fase de ataque. Hay un cierto desorden. Si durante la fase de transición ataque-defensa consigo reorganizarme defensivamente y el rival sigue con la posesión, entonces ya estaríamos hablando de la fase defensiva, en la cual se tiene que iniciar el juego, pero ya los dos equipos están perfectamente colocados. Yo estoy colocado para defender. Y esa es la fase de defensa, fase defensiva o defensa organizada. Si durante esta fase recupero el balón, estaríamos hablando de nuevo de una fase transitoria, la transición defensa-ataque, que son todos los movimientos que tengo que hacer para pasar de defensa a atacar. Y de nuevo, si durante esa transición defensa-ataque sigo con la posesión del balón y el rival se ha colocado y yo también, de nuevo estaríamos en la fase ofensiva. Es decir, es un ciclo de juego que en realidad es un todo, pero que intentamos diseccionar en fases para poder analizarlo. Dentro de cada fase, al final, hay unos determinados comportamientos que somos los que nosotros nos tenemos que fijar como analistas. En la fase ofensiva, cuando tú tienes el balón y el rival le tienes colocado, tienes que decidir si ese equipo hace un juego directo o se hace un juego combinativo. Es decir, si intenta rápidamente ir a marcar gol o si intenta asociarse poco a poco para progresar de manera constante hacia el objetivo que es meter gol. Y luego están todas las fases intermedias. Entonces estamos hablando de que en fase ofensiva tendremos que saber si ejecuta un juego directo o ejecuta un juego combinativo. Luego, durante la transición a ataque-defensa, es decir, cuando he perdido el balón, el equipo se puede comportar de 2 maneras, con una tendencia hacia el repliegue, es decir, intentar rápidamente recuperar mi posición defensiva, o con una tendencia hacia la presión tras pérdida, es decir, saltar de posición para intentar robar el balón nada más haberlo perdido. Estos son los comportamientos principales que se pueden tener en la transición ataque-defensa. Si pasamos de esta transición a la fase defensiva, en la cual el equipo ya está perfectamente colocado, podemos tener 2 comportamientos de nuevo. Fase defensiva de contención, en la cual el equipo aguanta colocado tranquilamente para intentar recuperar el balón en el mejor momento, en el momento que se pueda, o puede ser una fase defensiva con un equipo en presión, con un equipo desplegado que intenta robar el balón de manera activa. Y por último, la transición defensa-ataque, los comportamientos que podemos observar son si ese equipo roba el balón y lo intenta conservar para arrancar una fase ofensiva organizada, o si por el contrario el equipo roba el balón y rápidamente se dirige de manera directa a marcar gol en un contraataque. Entonces, como vemos en la imagen, de las 4 fases en las que vamos a dividir el juego, los equipos se comportarán de una manera o de otra. Y evidentemente no va a ser blanco o negro, sino que habrá unos términos intermedios y unos momentos en los cuales se hará juego directo o combinativo, o será presión tras pérdida, o será repliegue.
Normalmente esto irá en función de varios parámetros, pero nos interesa analizar cómo se van a comportar los equipos en las diferentes fases de juego en función de la zona donde ocurra la acción. Es decir, un equipo en fase ofensiva se comportará de una manera si está en inicio, de una manera si está en creación o de otra manera si está en finalización. Al igual que con las transiciones. Normalmente los equipos no ejecutan igual si roban en fase de inicio o roban en fase de finalización. Por lo tanto, es muy importante que los comportamientos los tengamos claros, siempre basados en la zona en la que se produzcan. Y esto es algo que tendremos que especificar más adelante en nuestros análisis. Determinado equipo, cuando roba en creación, hace contraataque, pero cuando roba en inicio, hace conservación. Todo esto dependerá y es un matiz importante que le podemos dar a nuestros análisis y que podemos hacer que ayude a nuestro entrenador para preparar la estrategia operativa de la semana. Al final, es verdad que diferenciamos el fútbol en fases, pero realmente es un todo, que está constantemente en transición y constantemente pasando de una fase a otra, ¿vale? Entonces tendríamos, por ejemplo, un inicio en fase defensiva, recuperamos el balón y se produce la transición defensa-ataque. De ahí pasamos a la fase de ataque organizada. Cuando estamos atacando perdemos el balón y de nuevo estamos en una transición. Entonces es un ciclo constante. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde vemos un equipo que está en fase defensiva, colocado en un bloque medio alto, donde se produce una recuperación de balón. De aquí, de la fase defensiva, tras recuperación de balón, pasaremos a una transición defensa-ataque. Recuperamos balón, transición defensa-ataque. Movimientos que va a hacer la gente para atacar. Vemos que hay un inicio de fase ofensiva muy rápido, prácticamente son fases muy cortitas, en la cual hay un juego directo. Ahora tenemos una pérdida de balón, por lo tanto pasaremos de la fase de ataque a la transición ataque-defensa. Con los consiguientes movimientos, que aquí vemos una presión tras pérdida en este ataque-defensa. Un equipo que intenta presionar cuando ha perdido el balón. Y de nuevo, el rival se reorganiza, yo también, e inicia la fase defensiva. Al final, como veis, es cierto que es difícil clasificar el juego en fases y es una cosa que tenemos que intentar hacer para luego poder explicarlo de manera más correcta. Muchas veces el fútbol, la mayoría del tiempo, está en fases ambiguas, donde la posesión no está muy bien definida, hay luchas, hay rebotes, hay peleas, pero en general esta división estandarizada está utilizada por casi todos los entrenadores y es algo que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros análisis. Al final lo has visto a lo largo de la lección. El juego es un todo, con cambios de fases y transiciones constantes, donde el balón muchas veces no para de rodar y no sabemos en qué fase está. Pero aún así vamos a intentar desglosarlo en 4 fases más las acciones a balón parado, porque luego nuestros análisis irán en esta línea. Lo tenemos claro, ¿verdad? Así que vamos a por el siguiente vídeo. Chao, chao.